Pido por favor, ténganla en su carpeta ahí, medítenla, lean los pasajes, llénense esas ideas y viértanlas en sus grupos pequeños, para que todo el mundo sepa, ¿cierto?, qué es lo que es una temporada, cómo tenemos que movernos, cómo tenemos que ser como iglesia, una iglesia enfocada en lo que, todo haciendo las mismas acciones semanalmente. Entonces, dice el título de la prédica del día es La Casa Cairo, movilizada a través de los grupos pequeños. ¿Ya? Nosotros somos una iglesia que nos estamos movilizando todos a través de los grupos pequeños cada semana. Fuera del culto el día miércoles, es un culto de formación, ya fundamentalmente, ¿cierto?, para formar líderes en esta casa. El día domingo, como hoy es el culto, y ya antes el día a las 9:30 tenemos el culto de liderazgo también. Pero fuera de eso, la Casa Cairo tiene que también ser una iglesia que se reúna en la semana a través de los grupos pequeños, a través de las células, a través de los grupos pequeños. Entonces, y sobre todo estamos en una temporada donde estamos trabajando esta temporada a través de los grupos pequeños para la evangelización, para ganar almas nuevas para el Señor Jesucristo en esta temporada. Entonces estamos trabajando en un grupo pequeño cada semana. Ahora, déjenme decirle para que también entiendan que un grupo pequeño es como una pequeña iglesia. Esta es una iglesia, ¿no es cierto? Aquí está la iglesia reunida, toda la gente que la compone reunida, pero también no se olviden que su grupo pequeño es una iglesia pequeña, entre comillas, que se está reuniendo, ¿no es cierto?, en un lugar, en una hora específica, en la semana, ¿cierto? Y también es iglesia, así que no desmerezca su celo, aunque haya 2 personas, es una iglesia. Donde hay 3 o 4 personas en una célula, es una iglesia pequeña, ¿cierto?, donde se está reuniendo semanalmente para estar juntos, para edificarse, para fortalecerse, para orar, para nutrirse, para discipularse, para crecer. ¿Se fijan? Y todo esto es una dinámica donde todos estamos conectados a través de los grupos pequeños. ¿Se fijan? Entonces todos están haciendo lo mismo y el mismo espíritu, ¿cierto?, del Señor Jesucristo que está obrando en los grupos pequeños, lo está haciendo en toda la iglesia. Miren, y cuando nos reunamos como iglesia en forma general, vamos a ver el impacto de lo que está ocurriendo en los grupos pequeños cada semana. Entonces usted vaya a su grupo pequeño, no falte, tome decisión de decir, ese día está mi grupo pequeño, se reúne en tal hora, echo para atrás todo otro programa. Y yo decido, por mi vida espiritual y por el crecimiento de la iglesia donde Dios me ha traído, ¿cierto?, yo tomo decisiones de esa naturaleza, o sea, ser tan radical y tan firme, porque estamos viendo, ¿no es cierto?, que la vida espiritual está en juego. Entonces, el título de la prédica es La Casa Cairo, movilizada a través de los grupos pequeños. Por favor, Hechos 2:21 y agregue el 22. Usted trajo lápiz ahí, agregue el 22. 21 y 22, vamos a comenzar con ese pasaje, por favor, Tiara. Nos pueden poner Hechos 2, 21 y 22. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Léalo fuerte. Nuevamente, no, el 21, por favor, Tiara. Dice, 1, 2 y 3. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora le hago una pregunta, ¿cómo se invoca el nombre del Señor? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Con la boca. Con la boca. Por eso que la boca tiene que usarse, hermanos y hermanas. Ya dígale a su hermano o su hermana, invocar el nombre del Señor es con la boca. Dígale, usa la boca. Usa la boca. Por eso que cuando nos dicen acá, hermano, repitamos 3 veces el nombre de Jesús, podemos hacerlo 3, 4, 5, 6, 7 veces la que queramos. Tenemos que invocar ese nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesús, dígalo. Jesús, dígalo. Dígalo. Grítelo. Grítelo. Ya dígale a su hermano, pero más callado que la después lo digo. Jesús, dígale. Jesús es el nombre. Jesús es el nombre. Jesús. Tenemos que pronunciar el nombre de Jesús y tiene que participar en la boca. Por eso dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No podemos invocarlo con la boca cerrada. Hay que abrir la boca y bien fuerte y decir el nombre de Jesús, porque en ese nombre hay posibilidad de ser salvos. ¿Ya? Verso 22. Verso 22 dice, varón israelita, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Él, ¿a quién se refiere? Al Señor Jesucristo, Jesús.
Jesús, está hablando del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre que viene a esta tierra. Pero miren algo interesante. Imagínense, si el Hijo del Hombre tenía que ser aprobado, ¿cuánto más usted y yo tenemos que ser aprobados? ¿Cierto? Tenemos que ser aprobados. Y para ser aprobados, ¿qué tenemos que hacer primero? Dios nos va a aprobar. Procesos, muy bien, procesos, hermanos, hermanas. Imagínense, si el Hijo tuvo que pasar procesos, tuvo que ser probado, pasar por situaciones difíciles para ser aprobado. ¿Cuánto más usted y yo? ¿Sí? Y a veces nosotros rehusamos esos procesos y no damos gracias a esos procesos, porque esos procesos son para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestro desarrollo, espiritualmente hablando y como discípulos de Cristo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos desanimamos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Dejamos las cosas de Dios, nos enojamos con Dios, no queremos más, no sigo para esto, dejo de asistir, dejo de congregarme. Empezamos a pensar de esa manera. Cuando yo pensar todo lo contrario, cuando estamos pasando por dificultades, gracias Señor, porque tú me estás procesando, tú me estás probando. ¿Me entienden? Entonces dice que Jesús fue aprobado, pero ojo, ¿se fijan? A veces hay que pasar un proceso para madurar y crecer, para después ser aprobado en qué cosa. Miren, con las maravillas, prodigios y señales que Dios... ¿Se ha fijado que yo nunca dije yo me quería un apóstol? Nunca he dicho, llámenme, soy apóstol. O le paso mi tarjetita, digo, ahí dice apóstol. ¿Le pasaba una tarjeta a usted? Nunca. Y nunca lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque las señales del apóstol son las maravillas, los prodigios y las señales. No hay para qué hacer propaganda. Eso hace propaganda. ¿Se fijan? Pero para ocurrir, si el Hijo de Dios tuvo que ser aprobado para que su ministerio se vean los prodigios, las maravillas, las señales, ¿cuánto más usted y yo? Por eso es que yo le digo, hermano, hermana, usted tiene que calibrar los predicadores hoy en día. Todos, hermano. Usted no puede seguir a alguien y pretende ser, ¿no es cierto?, el apóstol, el más ungido de todo. Vea las señales, vea los prodigios, vea las maravillas si están operando en su vida y en su ministerio. ¿Se fijan? Entonces, porque hoy en día, que dice la Escritura en el último tiempo, van a haber falsos profetas, se van a decir muchos apóstoles, muchos estos y otros, qué sé yo, y mucha gente los va a seguir, pero aquí hay un buen discernimiento, Entonces dice que el Hijo de Dios fue aprobado, y ¿cuál fue la señal de esa aprobación? Fue que la gente veía las maravillas, prodigios y señales en su ministerio. Ahora, lo que yo creo, hermano, hermana, que yo creo que mi fe y su fe tienen que estar, es que Dios puede hacer esto con nosotros también. Dios puede hacer esto, que tú y yo, nuestro ministerio, incluso los ministerios que muchos de ustedes están haciendo en los grupos pequeños, sea aprobado por Dios, y en esos ministerios pequeños, que entre comillas no es de pequeños, pero me refiero por la estrategia que usamos así, los grupos pequeños, pueden ser una gran plataforma donde se vean las maravillas, los prodigios y las señales, a través de ustedes, a través de todos nosotros. ¿Se fijan? Entonces, es un gran desafío este trabajo de grupos pequeños, donde muchos de ellas son líderes, apacentadores y sus ayudantes. Tenemos que buscar que Dios nos apruebe, y una señal de aprobación es que se vean las maravillas, los prodigios y las señales en los tiempos que ministramos. En los tiempos que ministramos, en esos lugares, ¿no es cierto?, donde están funcionando las células. Entonces, ese pasaje está ahí. Ahora, el objetivo de la prédica, que entendamos la importancia de movilizarnos como iglesia y llevar a cabo la voluntad de Dios y la expansión del reino fuera del lugar de reunión, es decir, fuera de este lugar. Fuera de este lugar tenemos que hacer un ministerio hacia afuera. ¿Y cómo tiene que ser ese ministerio? Que en este momento para nosotros en la temporada, el ministerio de los grupos pequeños, tiene que ser con la aprobación de Dios. Y la aprobación de Dios es que nosotros tenemos que predicar la palabra, y también tiene que verse ¿qué cosa? Las señales, la maravilla, los prodigios. Y ojo, hermano, que yo lo digo más abajo, lo digo, es que esto es para todos. No es solo para los pastores, es para todo el cuerpo de Cristo. Dios nos puede dar el poder y la autoridad que viene a través de la aprobación de Dios en nuestra vida, y ser usados para llevar la palabra, el movimiento de la palabra, pero también el movimiento de ¿qué? De las señales, la maravilla, los prodigios, y llevarlo a esos lugares de las células donde nos reunimos semanalmente. Entonces, ese es el objetivo. La introducción: no podemos darnos el lujo de tener personas que no sean movilizadas. Habiendo tanto potencial en la casa Cairo, aquí hay un tremendo potencial. Aquí hay hombres y mujeres que tienen un tremendo potencial de Dios. Entonces yo digo, es como algo raro, extraño, de no usar ese potencial.
Entonces tenemos que usar ese potencial, y una manera de usar ese potencial es movilizar la iglesia, movilizarla. Y dígame que no estamos siendo movilizados. Yo le abro los ojitos para que usted entienda que si Dios lo puso como líder, apacentador en su célula, como ayudante, ¿cierto? ¿Es por qué? Porque Dios lo está movilizando a usted para que nosotros podamos ver ese potencial, ¿cierto? Ver lograr en la obra del Señor. Entonces, no hay excusa para permanecer sin hacer nada con lo que aprendemos. Si no hacemos algo con lo que nos enseña, seremos, ¿qué cosa? Dígalo fuerte. ¿Y qué más? Por lo recibido. Así que subraye por favor eso ahí. O sea, si nosotros, hermanos, lo que aprendimos aquí no lo llevamos a la práctica y no lo movilizamos para llevarlo a la práctica y hacerlo, miren lo que está pasando aquí. Seremos ineficaces y juzgados por lo recibido. Debemos estar alerta, porque Dios traerá división o polarización entre las iglesias en este tiempo. Apocalipsis 2, del 10 al 12, ahí habla. Vamos a leer ese pasaje, por favor. Entiendan, ojo, una división. Usted me dice, pero Dios divide. ¿Qué creen ustedes? Porque nos han predicado que el Señor divide, o sea, el diablo divide, ¿no es cierto? Nos lo han enseñado de años, es decir, el diablo, ¿no es cierto?, no sabe sumar ni multiplicar, solamente sabe restar o dividir. Eso no lo enseñamos. Pero miren lo que estoy diciendo aquí. Dice, debemos estar alerta porque Dios traerá división o polarización entre la iglesia en este tiempo. Hay que entender correcto lo que estamos diciendo. Veamos Apocalipsis 20, del 10 al 12. Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué le dice Dios? El Espíritu Santo dice a Juan, no selles las palabras. ¿Por qué? Dice, no selles estas palabras. ¿Qué significa eso? No la guardes, porque yo creo que tú la des a conocer. Es una palabra para este tiempo, para ese tiempo, que esta palabra es para este tiempo, porque los tiempos postreros vienen después de la ascensión de Jesús. A partir de ahí tiene que ser declarada la palabra, porque estamos viviendo tiempos postreros. Juan está viviendo tiempos postreros. Usted y yo en este momento estamos viviendo tiempos postreros. Esta palabra no fue sellada, por eso llega esta palabra hasta el día de hoy y la estamos predicando hoy día. Y por eso Jesús le dice a Juan, no sé esta palabra porque quiero que todo el mundo la conozca. A partir de ahora quiero que todos la conozcan y sepan lo que yo voy a hacer. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Leamos el verso 11, miren, el verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Sea su. ¿Ahí está el 12? ¿Estamos bien? Está claro, Dios va a hacer eso. Dios va a dividir la iglesia en el sentido, hermanos y hermanas, que se va a notar la diferencia. Van a haber dos extremos. Los que sirven a Dios bien y los que no sirven bien a Dios. Los que están en santidad y los que están en el pecado. Va a ser muy notorio. Dios lo va a hacer en la iglesia en este tiempo. ¿Me entienden? Eso es lo que va a hacer. Ahora, explico esto en dos puntos que tienen ahí. Dice, hay una iglesia complaciente que solo buscan agradar o complacer a las personas. Esa es una iglesia que hoy está. Y es una realidad. Iglesia complaciente. La otra, iglesia movilizada que extienden el reino de Dios a su generación. Explico esto un poquitito. Póngame atención que eso no está lo que yo voy a decir ahora, para que entiendan más o menos la diferencia de estas dos iglesias que Dios las va a producir. ¿Ya? La iglesia complaciente y la iglesia movilizada. Iglesia complaciente. Una iglesia paralela que solo busca agradar a la gente, sin moverlo de su comodidad ni pedirle compromiso para Dios. Ya hay iglesias así. Hay iglesias que a la gente lo dejan ahí y no lo estorban para que la gente, ¿no es cierto?, no se enoje, no se vayan de la iglesia, se queden, ¿cierto? Y le hacen anunuy. Y pasa así, hermanos. Hay iglesias así, buscadores de iglesias complacientes. Por eso que hoy en día hay mucha gente que busca esa iglesia, iglesias complacientes, y que lleguen ahí y que no le digan nada,
déjenme tranquilo aquí, yo estoy bien, etcétera, etcétera, porque esta es mi manera de servir a Dios. La gente está buscando ese tipo de iglesia, la está buscando para integrarse a esas iglesias. Ahora, las características de esta iglesia complaciente, rápidamente, piensa que no tienen que creer en el sacrificio de Jesús. No creen en el sacrificio de Jesús. ¿Ya? No creen que hay que sacrificarse y esforzarse por servir a Dios. Ellos creen que Dios lo hace todo, que Dios es todopoderoso. Sí, Dios es todopoderoso, pero también trabaja con nuestra participación, con nuestra decisión también de servir al Señor. Lo otro, no llevan al arrepentimiento a la gente, no se habla de arrepentimiento en esas congregaciones, consideran que la gente no tiene que arrepentirse de sus pecados. Y hay iglesias así, complacientes, no le hablan de eso. No le hablan del pecado, de arrepentirse del Señor, porque tienen temor que la gente se vaya de la congregación. Otra señal de una iglesia complaciente: creen que pueden seguir creciendo sin la presencia ni el poder de Dios. Lo peor es que existen iglesias grandes que se han acomodado a esto y así operan. Hay quienes les gusta asistir a este tipo de iglesia porque nadie les exige que dejen su vida de pecado. Van a un servicio los domingos y luego regresan al otro domingo con sus mismos pecados. Es tremendo, es fuerte la palabra, pero hay iglesias así, hermano. Hay iglesias así, ¿ya? Así se sienten satisfechos, y precisamente porque no hay presencia de Dios en esos lugares. Otra característica: no requieren lo sobrenatural. No hay milagros, señales ni maravillas en esos lugares. Otra característica: se enseña teología, pero el Espíritu Santo no está presente. Es una forma de cristianismo que observa métodos y rituales, pero niegan el poder de Dios. Mantienen a la gente en su naturaleza carnal, porque no desean ofenderla y que se enoje la gente. Por tanto, jamás hablarán de compromiso con el Señor. Otra característica: tienen un evangelio de inclusión. Dicen que todas las religiones vienen de Dios. ¿Para qué nos complicamos? Y que todos irán al cielo. Creen que una vez salvo, siempre salvo. Y eso, ¿qué es lo que es, hermano? Es una mentira del diablo. Es una mentira. Es una mentira del diablo, y hay iglesias así. Ahora, hay muchas otras características, pero estas características reflejan el tipo de evangelio que se está predicando fuera y en estas iglesias invitando. Debemos estar alerta, porque Dios marcará la diferencia entre la iglesia complaciente, a los creyentes que complacemos a la gente y queremos que la gente esté bien nomás, ¿ya? Y la otra, la iglesia que se moviliza, ¿ya?, para hacer la voluntad de Dios y poder extender el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces va a haber una diferencia y Dios la va a hacer. Ahora le pregunto: ¿de qué iglesia quiere ser usted? ¿De qué iglesia queremos ser? ¿La complaciente o la que se moviliza? Lo ideal que todos deseamos ser esa iglesia, hermano. Movilizados, ¿ya?, por la presencia de Dios, por el poder de Dios, y que se nos apriete, que no se nos corrija, que no se nos diga las cosas, ¿cierto? Que agregamos esa intención, porque esa es una preocupación de la vida espiritual de las personas. Pero hay iglesias que no se van a preocupar de la vida espiritual de las personas. ¿Por qué? Porque a la gente, a los pastores les interesa amontonar gente, hermano. Tener harta gente, vamos, harta gente, que se ve harto bullicio. Pero como son como las cacerolas, ¿no?, que aparecieron ayer. Puro ruido nomás. ¿Y usted cree que esos ruidos van a llegar a la moneda? ¿Va a tocar el corazón? No va a tocar el corazón. Y así, hermano, y hay iglesias son como cacerolas. Miren harto boche, que Señor sea, pero no está la presencia de Dios, hermano. Entonces nosotros tenemos que buscar esa iglesia que esté en la presencia de Dios. Y para eso Dios lo va a corregir a usted y me va a corregir. Nos va a hablar de nuestro pecado, nos va a llevar a arrepentirnos, nos va a llevar a tomar en serio el sacrificio de Cristo, nos va a llevar a un compromiso con el Señor, asumir un compromiso con Dios y con la obra, y trabajar con la obra de Dios. Si queremos ser esa iglesia, ¿ok? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Ok? Entonces, sigo adelante. ¿Qué significa estar movilizado? Miren, movilizar, ahí pongo una definición. Movilizar significa poner en actividad o movimiento. Es reunir y preparar las tropas para la batalla. Las tropas para la batalla es un término militar que significa poner un ejército en movimiento con un claro objetivo y enfoque. Amén. Amén. Somos un ejército. Todos los que estamos aquí
aquí somos parte del ejército del Señor Jesucristo. Somos soldados, usted es una soldada, hermana, del Señor Jesucristo, aleluya. Vivimos en tiempo de guerra y el diablo sabe que su tiempo se está terminando. Se está terminando, entonces nosotros tenemos que entender que somos el ejército del Señor Jesucristo. Muchas personas de las iglesias nunca se movilizarán hasta que las usemos y los enviemos con una asignación a un trabajo ministerial. Dígame que no es así. Miren, llevamos sin una semanita más de esto. Les hago una pregunta a los líderes presentadores. ¿Los ha hecho temblar la responsabilidad? ¿Cuánto? Levante la mano. ¿Cierto? Muy más. ¿Les ha hecho orar más? A ver, los otros se están preocupando más de su vida espiritual por la responsabilidad que tienen de predicarse a las almas de Dios. ¿Sí? Sí, hermano. Se están movilizando, ¿eh? Pero si yo no les doy responsabilidad y ustedes están ahí, claro, hermano. Pero miren, el Señor está movilizando nuestros corazones. Se fijan por la responsabilidad asignada. Ser un líder apacentador y ayuda, o Timoteo, para trabajar en grupos pequeños saludables. Llevamos años en la iglesia. Y ustedes estamos en ese proceso de cuidar pastoralmente las almas y nos están ayudando a nosotros los pastores a través de esta estrategia de grupos pequeños, donde todos ustedes, la gran mayoría de los que están aquí, están incluidos en un grupo pequeño. Entonces, hay pastoreo, hay crecimiento, hay cuidado, y eso a Dios le encanta y le agrada. Y Dios va a bendecir este trabajo, hermano. Sigamos, perseveremos nomás, venga lo que venga. Si viene lucha, si de repente se le cae un discípulo, el discípulo no quiere, y viene el problema espiritual, usted siga adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Doblar más rodillas nomás. Más rodillas y meterse más en la presencia del Señor nomás. ¿Ya? Y el Señor va a ir obrando sobrenaturalmente en todos esos problemas y dificultades que van a aparecer porque estamos trabajando con almas, con vidas, con personas. Entonces, ¿por qué debemos movilizarnos? Aquí yo pongo algunas razones, rápido. Dice, ¿por qué debemos movilizarnos? Primero, léelo fuerte. Porque Jesús viene pronto. Porque Jesús viene pronto. La iglesia tiene que ser movilizada porque Jesús ya viene pronto. Todo se está cumpliendo. Miren, veamos Hechos 1 del 10 al 11. Ahí está. Y estando ellos con los ojos estaban ellos con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles. Verso 11, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir, al cielo. Entonces, una razón de por qué debemos movilizarnos es que si realmente no creo en el regreso de Cristo, no seré movilizado. Y continuaré viviendo mi vida como hasta ahora. Orando de vez en cuando, tomando todo livianamente, ya viviendo un cristianismo casual y sin ser movilizado. Cristo viene pronto y es nuestra responsabilidad creer aun cuando otros no creen. Sin la convicción de que Cristo viene pronto, no seremos movilizados y continuaremos viviendo el mismo estilo de vida, sin fruto, sin cumplir nuestro propósito. La iglesia no puede seguir estancada, hermanos. Y una de las cosas que la iglesia está produciendo en muchos lugares estancamiento es que la gente está perdiendo de vista el regreso del Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que predicar y ser movilizados y tenemos que ir a los grupos pequeños cada semana siendo movilizados porque estamos a las puertas del regreso del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y usted tiene que creerlo y hay que declararlo y hay que hablárselo a la gente, que la gente vea que yo estoy siendo movilizado porque creo en el regreso del Señor Jesucristo. ¿Ya? Número 2, léalo fuerte. Debemos movilizarnos porque hay un sentido de urgencia. Amén. Se fija, el ciclo de Dios se acaba, se está acabando. Y Jesús regresa pronto y esta vez viene para juzgar. Y por eso que tenemos que entender. Veamos Mateo 24, miren, algunos pasajes, ahí está todo el capítulo, pero algunos versos. Dice, porque muchos, Mateo 22, 22, 14. No, 24, 14. Mateo 24, 14. Ahí está. Leamos todos juntos. 1, 2 y 3. Vendrá el fin después. Pero antes de que se predique el Evangelio del Reino. Por eso tenemos que ser movilizados, hermano. ¿Cuántos de los que están aquí queremos irnos con el Señor? Sí, y queremos ir pronto. Pronto, porque ya esto no da para más.
Entonces, ¿qué es lo que hace el regreso de Cristo? Que tú y yo que se han movilizado ¿para qué? Para predicar el Evangelio del Reino. Y por eso que una de las razones de la temporada de los grupos pequeños es que tú vayas y seas parte de este movimiento de evangelizar y ganar a otras personas. Está bien, va a llegar a célula un día de semana que va a estar con problemas y dificultades de administrar, pero no te quedes ahí, no nos quedemos ahí, sino que hermanos, ya me animé, fortalezcamos, vamos a hacer la tarea, vamos a buscar almas nuevas para movilizarnos. ¿Por qué? Porque está acelerando el regreso del Señor Jesucristo y tenemos que unirnos cada semana en esa dirección. Miren lo que escribo aquí yo. Dios nos trajo para decirnos que debemos desarrollar el sentido de urgencia. Debemos movilizar a nuestros discípulos y discípulas. La gente está enferma, muchos mueren sin Cristo. Debemos ser movilizados hacia esa necesidad. Las almas se pierden, muchos necesitan liberación. No debemos quedarnos de brazos cruzados, llenos del poder de Dios, pero sin usarlo. No hay tiempo de que perder. Las naciones necesitan a Cristo. Vivimos en tiempos terribles, así que despertemos y movilicémonos, hermanos. Tenemos que despertar y tenemos que movilizarnos, porque estamos viviendo esa realidad. Cuando se oye un mensaje motivacional, miren, yo les digo aquí esta parte. Aquí muchas veces desde el púlpito podemos caer en eso, que Dios nos libre, de poder predicar solamente mensajes motivacionales a la gente, ya desde el púlpito. Y no hay sentido de urgencia, que las almas se pierden. Y las prédicas tienen que llevar en esa dirección. En los discipulados ustedes tienen que levantar esa palabra, decir, hermano, hermana, estamos reunidos aquí para ayudarnos, para fortalecernos, pero hay algo más que hacer. Tenemos que unirnos ¿para qué? Para predicar, para ganar almas nuevas para el Señor, porque ese es el mensaje urgente que tenemos que llevar hacia afuera. Entonces es importante que entendamos. Número 3, doy otra razón, léalo fuerte. 1, 2 y 3. Debemos movilizarnos porque la gente necesita entender la verdad. Y eso es verdad, hermanos y hermanas. Miren, yo les quiero decir, no se desprenda, pero en la Biblia hay más referencias que Jesús habla más del infierno que del cielo mismo. Y a veces nosotros tenemos miedo de decirle a la gente, los niños, no, no, del infierno, no, que la gente se asusta. No, hable del infierno para que se asuste antes. Tiene que asustarse antes porque hay un infierno. Porque si no va a pasar toda la eternidad asustado en el infierno, lejos de Dios. Hay que hablarle a la gente. Hay que hablarle y decirle que hay un lugar, hay un cielo eterno, pero hay un infierno eterno. Miren, vaya por favor y anota al ladito una cita que la encontré, no la alcancé a escribir ahí. Busque por favor Mateo capítulo 10. Anota al ladito ahí donde dice debemos movilizarnos porque la gente necesita entender la realidad del infierno. Mateo capítulo 10. Verso 28. ¿A quién se debe temer? Miren. Y fíjense, Jesús le habla y le habla del infierno. Y no están ahí que les dé temor el infierno, porque te está enseñando del infierno, le habla del infierno, ¿sabe para qué? Para que teman la gente, no al infierno, sino que le tengan temor a quién, a Dios. A Dios que es capaz de llevar un alma al infierno. Ni siquiera es el diablo, no. Ni siquiera los demonios. Está clarito, mire el pasaje, Mateo 10. Usted lo lee con calidad, ¿a quién se debe temer del título? Del 26 al 30 usted lo puede leer. Pero mire, el verso 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús le habla a sus discípulos eso, les dice la verdad y la realidad del infierno. Entonces yo le digo, hermanos y hermanas, si le estoy diciendo aquí en esta mañana a usted está escuchando, de que hay un infierno, ¿qué tiene que hacer usted en su corazón y en mi corazón? Temer a Dios, respetar a Dios, obedecer a Dios, ¿entiende? Y entregar más mi vida al Señor, porque mire, yo no saco nada con tener temor al infierno y no tener temor a aquel que me puede enviar al infierno, y ese no es el diablo. Dígame, ¿cuántas veces usted le tiene más temor al diablo y a los demonios? Le tenemos temor y miedo, y tenemos miedo hasta orar. Y yo les quiero decir a líderes apacentadores, no tengan temor y miedo de liberar a la gente en su célula, de orar por las personas. Usted le predica la palabra, y si usted está orando y consagrando su vida y viviendo en santidad, usted le pide al Señor, dame poder para echar fuera los demonios, las maravillas y las señales. La vamos a empezar a ver en la semana. Tú la vas a empezar a ver en tu célula, hermano. ¿Te fijas? Pero muchas veces nosotros tenemos miedo más al enemigo que a Dios, al infierno, hermano. No le tengamos miedo al infierno, tenemos que tenerle temor a Dios, respeto a Dios.
¿Quién es el que nos puede mandar al infierno? ¿Se fijan? Pero hay que hablarle de esa realidad. Entonces, el de movilizarnos como iglesia, entendiendo que hay una realidad espiritual después de esta vida. Hay una realidad espiritual de vida eterna a los que obedecen y hacen la voluntad de Dios, pero también hay una separación eterna de Dios a aquellos que desobedecen a Dios. Entonces hay que hablarle a la gente y hay que decirle eso a la gente. Y es parte del discipulado y hay que decirle a la gente, ¿cierto? Para que entiendan que hay una realidad, dos realidades después de esta vida. Entonces ahí está la idea. Dice, si nos falta urgencia y no creemos en la venida de Cristo, nos faltará, ahí hay que poner una S, nos faltará el sentido de urgencia para ganar almas para Jesús. Esto es porque no estamos persuadidos de la realidad del infierno. El infierno es eterno. Miles de personas van directo al infierno cada día. Obviamente todavía no, pero van para allá. Las iglesias complacientes no creen en eso. Hay iglesias que le dicen a su gente, escuchen bien esto, que aquellos que cometen suicidio irán al cielo por su gracia. Y escuchaba la predicación de una iglesia en Colombia, cristiana, evangélica, está diciendo el público, hermano, porque como hay una ola de que toda la gente se quita la vida, se están quitando la vida, están diciendo que los que se quitan la vida pueden apoyarse de la gracia y pueden tener salvación. ¿Y qué es lo que es eso, hermano? Eso es una mentira. Eso es un engaño. Es un engaño. Por eso es que los jóvenes que están aquí, que ya se han cortado las venas, no por amor, sino cuidado. Cuidado. Porque alguien puede ver aquí que se estaba cortando las venas, ¿no? Tratar de auto quitarse la vida. Cuidado. 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 La gracia no es para salvar, ¿cierto?, la desobediencia a la palabra. ¿Se fijan? Dios da la vida y Dios la quita. Jóvenes, señoritas, ustedes tienen que vivir, anhelar vivir, pero vivir para Dios en esta tierra, desear vivir los años. Yo le digo, Señor, Señor, los años que tú me tengas con vida, lo único que me pido, que me dé una buena mente y me dé salud para seguir predicando el Evangelio. Aún con un bastoncito, pero seguir predicando el Evangelio. Y yo le pido al Señor eso, no importa los años que me quedan de vida. Pero yo sé que hay mucha gente aquí que quiere irse ya, Señor, estoy cansado y agotado. Mientras Cristo no venga, usted tiene que animar su corazón. Hay que predicar el Evangelio, hay que servir al Señor y estar a cuenta con Dios y hacer la voluntad de Dios. Mientras estemos aquí en la tierra, ¿fíjense? Pero tenemos que desear vivir para Dios y no caer en la autoeliminación de nuestra vida, que muchos están predicando, hermano, eso. Y no se trae que en las congregaciones escuchar de repente herejías de esa naturaleza, ¿ya? Que Dios respalda el suicidio. No es así. No es así. Porque si Dios se contradeciría con respecto a la palabra. Le asuma la. Entonces, entiéndalo bien. Voy un poquito más abajo. ¿Debemos ser movilizados en qué? Primero, debemos ser movilizados en ayuno y oración. Los líderes apacentadores tienen que ayunar semanalmente, apartar un tiempo de ayuno, de clamor y oración, porque si no, hermano, hermana, escúcheme, van a ir en su fuerza a predicar a la célula. Y cuando nosotros tomamos ministerio, estamos en el ministerio y dejamos de ayunar y orar, les aseguro que ustedes se van a convertir en profesionales y van a ir de mala gana, sin fuerza, a cumplir, no va a pasar nada. Y se van a secar y van a secar la célula o los ministerios que hay dentro de la iglesia. Hay tantos ministerios, hermano, hermana. Vamos a llegar malhumorados y nos vamos a pelear entre nosotros por la falta de oración y la falta de ayuno. Así que yo les pido a todos los que están en el ministerio y a los que están en el ministerio de apacentar almas, traer grupos pequeños, líderes apacentadores y sus timoteos, tenemos que orar, tenemos que ayunar. Veamos el pasaje, miren, Lucas 21:36, por favor, busquémoslo. Lucas 21:36, lo vamos a leer. Dice, velad pues, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Velad pues en todo tiempo. Dice, orando, que seáis tenido contigo de escapar de todas estas cosas que vendrán. Dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo busqué la palabra velar. ¿Sabe lo que significa? Pónganla al ladito. Velar significa estar alerta. Alerta y percibir. Alerta y percibir. Aquí dice un hombre o mujer que no ora, que no ayuna. ¿Usted cree que va a percibir algo? Mire, ¿qué va a decir? Ni siquiera va a percibir que le está hablando. Usted va a estar escuchando siempre voces, no se extrañe, no se está volviendo loco, no estoy volviendo loco, no.
Usted todos los días, mañana y tarde, noche, incluso cuando usted está durmiendo, usted está escuchando voces en su mente. El problema está en que tú no estás, perdón la expresión china, no está cachando nada. ¿Quién le está hablando? ¿Quién le está diciendo las cosas en su mente? Usted tiene que percibir quién le está hablando a su mente, porque hay voces que derechamente lo van a sacar a usted de las cosas de Dios, para que usted vuelva para atrás y se pierda. ¿Me entiende? Y por eso tenemos que orar y ayunar, porque eso da ¿qué cosa? Da claridad espiritual. Y cuando venga esa voz del enemigo, yo la puedo escuchar y decir, no, esta voz no es de Dios. Y no la voy a obedecer y no la voy a seguir, la voy a reprender incluso. Porque voy a tener claridad que no es Dios que me está hablando. ¿Cuántas veces la gente toma malas decisiones, hermanos, y que tienen que ver con su eternidad, con su alma eterna? Y toman decisiones y voy más. En primer lugar, confundidos, no saben escuchar la voz, no se enojen conmigo, pero es así, todos luchamos con eso, con la arrogancia y el orgullo, no quieren ayuda, no piden ayuda, y no escuchan la voz de Dios porque no están orando, no están ayunando, y al final tienen cualquier cantidad de decisiones tomadas. Esa es la realidad espiritual de todos los que estamos aquí. Y tenemos que aprender a madurar y crecer para saber quién me está hablando, qué es lo que me está diciendo, si es Dios o el enemigo. De eso se trata la vida espiritual. Y que tú tienes que discernir, saber quién me está hablando. ¿Entiendes? Sabemos que la voz del enemigo, su objetivo es dañarte y destruir, sacarte del plan y el propósito de Dios. Y que se aborte toda la generación, porque dígame que no es así. Yo el miércoles le hablé. Tú estás aquí para afectar a esta generación. A ti y a mí nos ha tocado como creyentes vivir en esta generación. Nuestra responsabilidad es servir a nuestra generación. Servir con el Evangelio, que la gente conozca a Cristo. La gran mayoría de personas que nos rodean, ese es tu papel y mi responsabilidad. Y el diablo lo sabe. Y por eso nos miente y pone pensamientos contrarios a que tú nos sirvas a la generación que Dios nos ha permitido servir con nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces, de eso se trata. De eso se trata. Entonces, por eso dice, significa estar alerta y percibir. Discernir. ¿Quién me está hablando? ¿Entiendes? Importante. Cuando una mujer alcanza a avanzar en esa madurez, ¿cómo crece la persona? Y puede ser usada por Dios para ayudar a otras personas. Pero cuando la persona está confundida, cuando la persona no percibe las cosas de Dios, por lo tanto no está alerta, imagínense. Significa que aquí velar significa como una atalaya, significa como un vigilante. ¿Tú dijiste algo diferente? Un centinela. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hicieron los centros militares aquí? Patricio, Carlito, Juanito, Franco, ¿qué más? Ezequiel. ¿Ustedes hicieron guardia? ¿Cuál es la orden? ¿Por qué los mandan a hacer guardia? ¿Por qué? ¿Cuál es la orden? Vigilar. ¿Por qué? Porque sus compañeros que estaban descansando. Y hacia afuera, no hacia adentro, correcto, para ver al enemigo. Y en la noche, ¿no es cierto? Era la noche, ¿no es cierto? Bueno, el día también, pero el día no era tanto, pero la noche hay que estar más atento. Claro, ¿no es cierto? No la tarea, hermano. Así tenemos que hacer nosotros, porque estamos en una guerra espiritual de todos los días, donde el enemigo quiere hacernos volver para atrás y que abandonemos la fe del Señor Jesucristo. Esa es su tarea. ¿Entienden? Tenemos que compartirnos todos, ser gente que esté vigilando, que estemos velando, ser atalaya, avisar el peligro. Mire, no es para alargar el sermón, hermano, pero mira la realidad. Si tú ves el peligro, mira, ojo, no estoy hablando de gente cristiana aquí, hijos de Dios y hijas de Dios, no tengo duda que ustedes todos somos así. Pero mire, si nosotros no le advertimos a la gente del peligro que está, esa gente va a morir, pero la sangre de aquellos que mueren, el Señor la va. La maldad de ellos la va a pedir de nosotros, nuestros hermanos. Por eso tenemos que hablar a la gente del peligro que está. Yo le hablo a los esposos aquí. Tú tienes que hablar a tu esposa del peligro que se encuentra si ella no entrega su vida a Cristo. ¿Entienden? Las esposas que están aquí tienen que hablarle a su esposo
del peligro que se encuentran si ellos no reciben a Cristo. Los hijos. Hay que hacerlo con amor, o buscar el momento también. No se lo va a tirar, ay, si tú, oye burro, si tú no, si no te entregas a Cristo, te vas a perder eternamente. No es la amor. Pero con sabiduría decir a los hijos, a los vecinos, a la gente, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de universidad, hay que decirle, si tú estás en peligro eterno, si tú no entregas tu vida a Jesucristo, tenemos que abrir nuestra boca, porque si no, el Señor va a demandar la sangre de esas personas, porque nosotros nos fuimos hasta el año, no la advertimos del peligro eterno que se encuentra en la gente. ¿Ok? Entonces es importante que entendamos. Vamos al número 2, ¿qué dice? Correcto. Vamos a Mateo 28, de 18 al 20, que todo nuestro trabajo ministerial está enfocado en ese gran mandato del Señor Jesucristo. Y está unido también a Hechos 1:8, que todo lo que hacemos sobre esa base bíblica de lo que el Señor Jesucristo le pidió a su iglesia, a sus discípulos. Veamos Mateo 28, 18 al 20, leámoslo, 1, 2, 3. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sobre esa base estamos funcionando nosotros. Yo quiero agregar algo aquí, porque está escrito ahí, dice, cada semana debemos, ¿qué cosa? Sí, correcto. Decidir y ganar almas. Yo creo que subraye eso. Los líderes apacentadores de célula tienen que empujar a su grupo a que cada semana, ¿cierto?, ya sea en forma personal o grupal, planifiquemos adrede tiempo de evangelización, de ir a buscar a las nuevas. Yo les digo, chiquilla, con respeto, esto se va a hacer chico pronto. Yo les digo, este lugar se va a hacer chico pronto. Si nosotros empezamos cada semana, todos enfocados en salir a buscar almas con valentía, con denuedo, con coraje, siendo atalayas, sin temor a la gente, a la reacción de la gente, vamos, predicamos y le hablamos a la gente del Señor, saben que vamos a encontrar gente que está listos para recibir a Cristo y entregar su vida a Cristo y unirse a la iglesia del Señor Jesús. Pero hay que hacerlo. Y hay que, como yo, aquí dice, debemos decidir y ganar almas. Decidir cada semana, ir a buscar gente nueva y traer a los grupos pequeños. Todos en la iglesia debemos ser testigos de Jesús. Cualquier visión o ministerio que no considere el evangelismo como una prioridad, no va a prosperar. No va a prosperar. No va a prosperar. Entonces la temporada es un tiempo de evangelización. Que Dios va a prosperar sin una duda y va a bendecir la iglesia. Quiero decir algo aquí, hermano, que no está ahí, pero la gran comisión no es una opción. Ojo. En la iglesia es complaciente, esto es una opción. Si quieres algo, no te preocupes, no va a pasar nada. No, pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas en usted y en mí si nosotros no obedecemos el mandato de ir y predicar el evangelio. Por eso que la gran comisión, y anota al ladito, no es una opción. ¿Ya? Para ser considerada, no. Esto no es una opción para ser considerada este pasaje, sino que es un mandamiento para ser obedecido. Es una orden para ser obedecido. Entonces, hermanos, hermanas, no lo piense mucho en su grupo decir, veamos si es voluntad de Dios que tenemos que predicar y ganar almas nuevas. No, háganlo. Háganlo en el ejercicio de la voluntad, la obediencia al mandato. No es una opción, es un mandato. Y tenemos que todos unirnos y hacerlo. Y hacer acciones de fe. Movimientos de evangelización cada semana a través de los grupos que hay en esta temporada. Dios nos va a dar almas nuevas a través de esa acción. Número 3. Debemos movilizar a la iglesia en el área de la finanza. Mateo 6, 21. Leámoslo, por favor. Para que usted entienda, hermano, por qué a veces tienen que moverse los recursos económicos en la iglesia y no es ser materialista y no piense que es para mí o para otro hermano. Si usted está pensando eso, es un engaño, es una mentira. Estamos con engaño y mentira. En la obra de Dios se necesitan las finanzas para llevar la obra del ministerio. Les quiero decir, yo solté una palabra hace tiempo atrás, en la temporada Dios nos va a sorprender.
Dios va a traer cosas. Cosas, hermanos, cosas que va a traer como fruto de algo sobrenatural en esta temporada. Prepárense. Pero quiero agregar otra palabra de esta área. Tómela, por favor. Las personas que aprenden a sembrar en los tiempos de escasez, Dios los va a sorprender con acciones sobrenaturales. Lo que pasa a nosotros, hermanos, que esperamos tener para sembrar, no. Siempre usted, cuando las cosas no están bien, aprenda a dar, aprenda a sembrar cuando las cosas no están bien. Le pongo un ejemplo, vos. No hubo vos, el perfume, no. Sea como el perfume, ¿sí? ¿Quién era vos? ¿Quién era vos? El que se casó con Ruth. Si usted lee el relato, Dios le dio un tremendo campo cuando no estaba ese campo grande, sino que tenía algo chiquitito y aprendió a dar. Cuando las cosas estaban malas, dice que se acercó ¿quién? Su futura esposa. ¿A quién se dio fuego? Noemí y Ruth. ¿Cuál era la suegra? Siempre esa confusión. Noemí. Y se casó con Ruth. Y sabe, hasta le trajo una esposa. Agarren esto los solteros. Siembren. Cuando estén las cosas malas, cuando estén las vacas flacas, usted tiene que abrir mano, no sea mano por uña. No sea mano, no sea cañón de buceo, que nunca dispara. No, abra su mano y dé, hermano, hermana. Los que quieran resolver su problema económico, el Señor está en una tremenda llave y no sea materialista. Usted salga del engaño. ¿Cuál es el engaño? Ah, que no tengo, no voy a dar. Trate. Abortó la bendición nomás y atiéndese a las consecuencias. Usted y sus hijos y su parentela van a vivir mendigando. Maldición tras maldición y nunca va a soberar esa área. Usted no cierra la mano, habla. Porque Dios se magnifica ¿cuándo? Cuando nosotros le mostramos la fe. ¿Y cuándo le mostramos la fe? Regularmente, ¿cuándo le mostramos la fe? Diga que es verdad. Es cuando todos tenemos, tengo, voy a dar. Y le creemos que una gran fe. No, no es una gran fe. ¿Sabe cuándo es una gran fe? Es cuando usted no tiene nada y le da lo mejor al Señor. Esa es la clase de Dios que tiene. Y mientras usted no tenga esa clase de Dios, nunca va a crecer esa área. Esa mujer que le dio todo, ¿se acuerdan la mujer? ¿Cierto? Y no tenía nada, de su pobreza dio. Y dice que Dios la sorprendió y la honró. Hermanos, por favor, entiendan a los novitos. No saben con una mentira del diablo. Ah, el pastor está pidiendo plata. No, no le estoy pidiendo plata. No, le estoy enseñando principios para que usted sea prosperado y Dios lo bendiga en esa área. Y sus hijos, y su parentela que no se entiendan de usted. No le estoy pidiendo plata. Y si usted está diciendo, está en su mente y dice, ah, pastor, estoy pidiendo plata, ya váyase con su pensamiento, no importa. No me importa. Yo en mi corazón sabe que yo no estoy pidiendo plata. Le estoy enseñando lo que le va a ayudar a prosperar y salir de las canillas de esa deuda. Amén. Sobrenaturalmente. Pero hay que tomarse la palabra de Dios. A vos le dio la mejor esposa y después le dio un tremendo campo. Pero primero le mostró su fe cuando no había nada, cuando había escasez. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo vamos a experimentar ese Dios sobrenatural? De esta manera. De esta manera. Así que yo le digo, hermano, si usted aprende a hacer eso en esta temporada, Dios le va a sorprender de aquí a fin de año. Yo suelto esta palabra. En el nombre de Jesús. Yo suelto esta palabra. En el nombre del Señor Jesús le va a sorprender si usted camina en este principio. En corto tiempo, va a acelerar su fe en este principio. A fin de año. Yo suelto esta palabra en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Pero se necesitan finanzas, hermano. La iglesia tiene que estar propia en esa área para invertirla en ganar almas para el Señor. Y ese es el punto que quiero enfatizar ahí. Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, ¿qué dice? Allí estará también vuestro corazón. Allí estará vuestro corazón. Si nuestro corazón, el tesoro, es ganar almas para el Señor, vamos a dar todo para que eso ocurra. Porque nuestro tesoro va a estar en ese anhelo de que muchas almas se conviertan en el Señor. Y ese es el párrafo que leo. La iglesia necesita finanzas para promover la oración, el evangelismo, formación de discípulos, material de evangelismo y mucho más. La cosecha de almas incluye también finanzas. Ganar almas también tiene que ver con finanzas. Miren, le hago una pregunta, yo no lo puse ahí, pero esto también es revelación. Imagínense si ganamos almas para el Señor. Esas almas, ¿qué es lo que van a traer? No solo son almas para vida eterna, son almas que van a traer recursos.
van a tener muchas otras posibilidades de adquirir finanzas para el reino de Dios, para atender la obra mucho más grande en esta ciudad, a mayor impacto, porque esas almas van a traer recursos y Dios las va a traer a esas personas. Entonces, imagínense en ese aspecto también. Entonces, la cosecha de alma incluye también finanzas, ganar almas también tiene que ver con finanzas. Número 4, para terminar, debemos movilizar a la iglesia en el área de milagros, señal y maravilla. Hechos 2:22, vamos a leer nuevamente ese pasaje. Leámoslo, por favor. Y esto, hermano, a mí me ha estado inquietando mucho. Yo por eso le digo, hermano, nosotros con Marcia hemos estado un tiempo de oración y de ayuno. Hemos estado orando y ayunando y fuertemente vamos a entrar en ese tiempo. Porque nosotros necesitamos el poder de Dios para que se cumpla la palabra, de llevar el movimiento de la palabra, pero también llevar el movimiento de las señales, los prodigios, los milagros en los grupos pequeños, en las células o donde quiera atender. La gente va a creer. La gente va a creer. Ahí está el pasaje que tienen bien clarito, ¿cierto? Que lo leímos hoy. Eso también puede ocurrir, porque Dios nos ha dado también ese poder y autoridad para que ocurra eso. Y ahí está. Y voy a leer Mateos 11 del 2 al 6. Ese pasaje lo vamos a leer porque antes lo hemos leído. Leamos Mateo 11 del 2 al 6 y estamos terminando con ese pasaje. Por eso que Jesús habla en Mateo 11 del 2 al 6, porque si hay algo que le irritaba al Señor Jesús, ¿sabe cuál era? El sistema religioso. Le irritaba ver el sistema religioso operando en la iglesia, porque en el sistema religioso no pasa nada. Es muerte espiritual, es pura palabrería. Y dígame que no es así a veces. No solo es pura palabrería. Yo me reconozco, hermano, que a veces hay mucha palabrería y hablamos palabras, pero no vemos las señales, los prodigios, los milagros que Dios puede hacer en confirmación y respaldo a su palabra. Y dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y... ¿Qué dice? Oír y... Y dígame que las cosas de Dios puede ocurrir en esa realidad, sí, hermano. Que en la célula ustedes prediquen, yo predique en la célula o prediquemos aquí y podamos oír y ver el poder de Dios manifestado. ¿Se puede ver el poder? Se puede ver el poder. Que veamos maravillas, prodigios, señales maravillosas que puedan ocurrir. Producto que Dios está aquí y su poder obrando. Y eso llévelo a la célula y pide que en su célula ocurra eso. ¿Ya? Que cuando la gente nueva llegue ahí, se convierta al Señor y vengan enfermos, oren ustedes por ellos. No me pidan, yo sé que en un momento van a pedir, pero ustedes háganlo y Dios va a respaldarles. Dios los va a respaldar y háganlo en el nombre del Señor Jesús con humildad. Háganlo y va a ocurrir eso. ¿Se fijan? Entonces es importante. ¿Y qué más dice pues? Los ciegos ven, miren, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres anunciados el Evangelio y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Imagínense. Por favor, Clara. Dice que Jesús en el mismo momento. Lucas 7, 20, 21. Ya. Ahí. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? El 21. ¿Qué dice? Esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, miren, plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y hermano, puede ocurrir eso ahora. Puede ocurrir. Hay tantas enfermedades, tantas bacterias que están entrando a los cuerpos, tantas cosas, hermano. Pero tenemos nosotros la fórmula de ministrar el poder de Dios en los cultos, en las reuniones, en los grupos pequeños con la célula. Ese pasaje, anótenlo por favor, al ladito ahí, le ayuda mucho, por favor. Entonces, mire, todos en la iglesia deben ser hacedores de milagros. Pensemos y actuemos con una mentalidad de reino. No solo ore por la gente, no solo ore por la gente, sino llévelo a recibir su milagro. Creer va más allá de las palabras. Debemos demostrar lo que predicamos. ¿Dónde están las señales? ¿Dónde están los milagros? Revelación y demostración deben obrar como realidad en cada semana a través de los grupos pequeños en la casa Cairo. ¿Está cansado de estar estancado y desea ser movilizado? Bueno, ahí el Señor está dando la oportunidad entonces. Vamos a orar, hermanos y hermanas, ¿ya? Y vamos a pedir que el Señor nos ayude a entrar a esta etapa
entrar en este tiempo donde podamos llevar la palabra en los grupos pequeños, pero en los grupos pequeños también se puedan ver las señales, los prodigios. Y que cuando lleguemos aquí, nos reunamos, podamos oír los testimonios de lo que Dios está haciendo. Imagínense, a veces ni siquiera tenemos poder para aprender los resfriados. Dígame que no es así. Imagínense, hay gente que va a llegar con vicios, atados a vicios. Atados por los vicios. ¿Y qué pasa? Tienen que ser liberados. Y gloria a Dios que lleguen aquí. ¿Cuántos llegamos fumando aquí? ¿Sí? Para no se sentir así. El sitio dijo, no se preocupe, ustedes cosa tiempo nomás, no se preocupe. Pato llegó fumando acá a las puertas ahí. Él venía a trabajar, a pintar la reja y se pegaba su pipián y Pato, era así, Pato, ahí en la puerta. Y yo lo dejaba nomás, lloraba nomás. Gracias Señor porque está aquí. Hermano, si no hay que corretear a la gente que va a llegar aquí, problemas de alcohol, problemas de droga, de vicio, no, hay que abrirle la puerta de par en par, amarlos y orar por ellos, entregarles la palabra, porque Dios los va a liberar y los va a restaurar de todos esos vicios. Sí, hermano, no vamos a corretear a la gente, van a llegar homosexuales, no se extrañen. Nosotros no amamos el estilo de vida, pero sí amamos a las personas, y van a llegar aquí y tienen que cambiar su estilo de vida. Y si andamos corriendo allá y correteando, le a saludar una borroca, pero parece mujer. No, hermano. Tenemos que acercarnos y amar que el amor de Dios esté ahí. Porque son almas, son vidas, ¿verdad? Que están cambiados, tergiversados su estilo de vida, sí. Pero Dios puede hacer una gran obra. ¿Entiendes? Así que ánimo y fuerza, y le creamos a Dios y llevemos esto más, y oremos en oración y busquemos al Señor esto, Dios nos va a dar. Quiero pedirle que se pongan en pie, y vamos a terminar haciendo esta oración. ¿Ya? ¿Me permiten si quiero dejarlo aquí, Gerardo? ¿Chiquillo? ¿Ya?